Grabación. Dos personas más. Admitimos a Miguel y Joel. Listo. Bienvenidos todos. Les reitero mis saludos. Buenas tardes. Ojalá que se encuentren todos muy bien, ustedes y su familia. Vamos a continuar entonces con esta clase que de cierta forma, entre comillas, representa una preparación para la clase que tienen luego con la profesora Solange. Bien, conversado algunos contenidos y algo que ya han trabajado con la profesora justamente. Nuestro inicio de clase va a estar relacionado justamente a algunas cosas un poquito débiles que ella encontró en su clase, así es que vamos a recordar de manera más pausada el contenido de las clases pasadas, ¿ya? Tenemos entonces como objetivo de aprendizaje, tal cual dice ahí, vamos a conocer la definición del logaritmo y aplicarla en resoluciones que tienen que ver tanto con problemas de manera directa, es decir, de resolución directa, donde ahí uno lo único que tiene que hacer es mirar el ejercicio y encontrar lo que haga falta de acuerdo al enunciado. Y por otra parte tenemos entonces también el planteamiento frente a situaciones reales, ya que tiene que ver justamente con problemas. ¿De acuerdo? Entonces, obvio que antes de llegar a eso, tenemos que recordar cosas que ya estuvimos trabajando en las clases pasadas, ¿cierto? Que tienen que ver con, si ustedes recuerdan, lo que eran las raíces, por una parte, y lo que eran las potencias, por otra parte. De hecho, estos tres elementos, las raíces, las potencias y los logaritmos, que es lo que vamos a recordar ahora, están estrechamente ligados. ¿Ya? Acá, en el fondo, podemos hablar de que podemos accesar a un resultado, podemos llegar a un resultado de un logaritmo a través justamente de potencias o consecuentemente de raíces. Por lo que quiere decir que tengo que estar pero súper clarito con respecto a lo que son las propiedades y además lo que son también los trabajos algebraicos que hay que hacer con respecto a estas dos expresiones numéricas, las potencias y las raíces, ¿ya? Pero principalmente las propiedades, eso es lo que más tenemos que tener acá en el bolsillo de nuestro cerebro, ya que ya lo habíamos comentado varias veces. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Como dice ahí, vamos a reforzar lo más descendido en la clase que tuvieron de matemática con la profesora Solange, que ya se lo había adelantado, y vamos a recordar la definición de logaritmo y cómo aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, partimos nuestro recuerdo. Acá vamos a hacer un poquito más detallistas, y quiero que coloquen harta atención porque en realidad el proceso, si bien es cierto, es fácil, también es fácil olvidar algunos detallitos, ¿ya? Y de partida, o sea, lo primero que tengo que pensar frente a un ejercicio como este ejemplo que estamos utilizando para el recuerdo, es que no podemos, así de buenas a primeras, llegar y sumar o llegar y restar todas estas expresiones. ¿Ya? Tienen que tener algo en común. Si ustedes recuerdan, en algún momento hablamos de que las raíces, el término de la raíz, de alguna forma para poder sumarlas y restarlas, tienen que tener algo igual. O sea, dicho de una manera más científica, tienen que ser congruentes. Y al hablar de congruencia, estamos hablando de que tengan el mismo índice y el mismo radicando. Ya, les recuerdo una vez más que el índice es aquel elemento que va en la b de la raíz, ¿cierto? El elemento numérico que va ahí, y el radicando es el número grande que está debajo de la raíz. Ahora, el tema es que, como le acabo de recordar, usted puede observar que en este ejercicio ninguna de estas raíces tiene el mismo radicando. Sí tienen el mismo índice, ¿cierto? Son todas raíces cuadradas, pero de alguna forma debo llegar a la expresión de manera tal, tengo que transformarlo de manera tal, que todas las raíces que observo en el ejercicio puedan tener el mismo radicando. Ya que tienen el mismo índice, no va a ser problema transformarla, ¿cierto? Y para eso, para poder transformarla y poder lograr que tengan el mismo radicando, usamos esa propiedad de raíces que utilizábamos para descomponer. ¿Ya? Entonces, primer paso, como yo siempre le digo, observar y analizar. Acá usted lo que tiene que observar es que
Bueno, lo primero lo que le dije antes, todas las raíces cuadradas son de distintos radicandos. Pero lo más importante de observar en que los radicandos sean distintos es que uno de ellos ya no se puede descomponer porque es tan bajito, tiene un valor tan bajo que ya no lo puedo seguir descomponiendo. Y en este caso ese valor corresponde a 3, la raíz cuadrada de 3, ¿ya? Estamos hablando de que el 12, que está en la primera raíz, sí lo podemos descomponer en dos factores numéricos, ¿cierto? En 6 por 2, en 4 por 3, ahí hay un juego interesante que hay que definir. ¿Cuál de esas parejas me sirve? ¿Cuál de esos factores de parejas me sirve? Y lo mismo con el 48, ¿ya? Pero, si observamos una vez más el 3, yo puedo separarlo en los factores 1 y 3, pero en el fondo eso me va a dejar donde mismo, por lo tanto no me sirven esa pareja de factores, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que lo más probable, nótese esto, lo más probable es que la raíz cuadrada de 12 y la raíz cuadrada de 48 lo podamos descomponer de manera tal que podamos encontrar la raíz cuadrada de 3, ¿ya? O en su defecto hacer algún otro tipo de transformación para que todos sean similares, para que todos sean congruentes, como lo dijimos al comienzo. Entonces vamos observando el primer paso. Primero descomponemos las raíces tal cual dice ahí, ¿cierto? Tenemos la primera raíz, la raíz cuadrada de 12, que la hemos transformado entonces en la raíz de 4 por 3. Como todos ya sabemos, 4 por 3 equivale a 12, por lo tanto la descomposición está correcta. Luego de eso, eh, tomamos la raíz cuadrada, la siguiente expresión con raíz cuadrada, 3 raíz de 3, lo escribimos exactamente igual porque no hay cómo descomponer esa raíz, ya lo explicamos, y continuamos entonces con la raíz cuadrada de 48. ¿Ya? Para descubrir estos dos valores, en este caso 16 por 3, para descubrirlos de la manera más rápida posible, el consejo que yo le di en clases anteriores era que usted buscara que uno de los factores fuera un número primo pequeño, que podía ser el 2, el 3, el 5, ¿cierto? Eso fue el consejo que yo le di. Entonces, en este caso, si usted descompone el 48 pensando en el factor 2, ya supongamos que no hemos llegado ahí todavía, queremos descomponer el 48. Si pensamos en el 2 primero, 2 por algo me da 48, sí, efectivamente, el otro número tendría que ser el 24. 2 por 24 me da 48. Pero luego viene la siguiente pregunta que en el fondo me hace decidir si acaso me sirven o no. La siguiente pregunta sería, ok, ¿al 2 le puedo calcular la raíz cuadrada? No. ¿Y al 24 le puedo calcular la raíz cuadrada pensando en que me dé un número entero? Tampoco. Entonces quiere decir que 2 por 24 no me sirve. Ok, como no me sirven los factores que incluyen al 2, busco los factores que incluyen al 3, o al 4, o al 5, y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, entonces, como ustedes ya lo vieron, el siguiente factor que me servía era el 3. Subo al número primo siguiente. Entonces, 3 por 16, o al revés, 16 por 3, efectivamente eso equivale a 48. ¿De acuerdo? Entonces ahora, como ustedes pueden observar, chiquillos, en la primera raíz apareció el 3, 4 por 3. La segunda raíz, por sí sola, ya ostentaba el 3. Y en la tercera raíz, la que viene después de la resta, nuevamente aparece ese factor, el 3. Lo que quiere decir que consecutivamente, debo entonces, después de descomponer, aplicar la propiedad de raíz, separamos los factores cada uno en su propia raíz, ¿cierto? Aplicamos la propiedad de multiplicación de las raíces, y al separar entonces obtenemos, en el primer caso, la raíz de 4 por 3 queda convertida en la raíz de 4 por la raíz de 3, y así sucesivamente con todos los elementos de la suma y de la resta. ¿Estamos? Y posteriormente, obvio, algo que ya lo habíamos conversado, pero muchas veces, es que la raíz que se puede calcular para que me dé un número entero, hay que hacerlo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 queda convertida en 2, obviamente, y la raíz cuadrada de 16 va a quedar convertida en 4. Tenemos entonces que la expresión va tomando esa forma. Observe, ya se resolvió la raíz cuadrada de 4, por lo tanto me queda 2 por la raíz cuadrada de 3 que estaba ahí al ladito. Luego tenemos más 3 por la raíz cuadrada de 3. Luego tenemos menos el resultado de la raíz cuadrada de 16, que equivale a 4, por la raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora
todos los elementos de la operación están en términos, se encuentran en términos de la raíz cuadrada de 3. O sea que ahora sí las raíces son semejantes, ya que era justamente eso lo que buscábamos. Les recuerdo una vez más lo que le dije al comienzo, para poder sumar y restar raíces, tienen que ser semejantes, es decir, el índice y el radicando tienen que ser iguales. Por lo tanto, ahora sí, simplemente aplicamos suma y resta. Resolvemos entonces 2 veces la raíz cuadrada de 3 más 3 veces la raíz cuadrada de 3, harían un total de 5 veces la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Y a eso le restamos la última cantidad, 5 veces la raíz de 3 menos 4, obviamente nos daría entonces una vez la raíz cuadrada de 3. Y ese sería entonces finalmente el resultado de la operación. ¿Ya? Este fue el contenido más descendido que observó la profesora en la clase que tuvieron con ella, en la última clase. ¿Ya? Así es que, bueno, en realidad uno de los dos. Así es que, chiquillos, la intención de esto, en resumen, son algunos pasos que hay que recordar siempre. Primero, observar y analizar. Segundo, hacer de alguna forma de que, a través de la descomposición o la composición, hacer que todas las raíces que se manifiestan en la operación sean similares, ¿cierto? Que tengan el mismo índice y el mismo radicando. Repito, a través de la composición o descomposición. Y cuando ya tenemos a todas las raíces bajo esa perspectiva, que sean del mismo índice y el mismo radicando, entonces recién puedo proceder a sumar y restar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay dudas al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ojo que me estoy tomando más tiempo para el tema descendido, así que vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Muy bien. Al parecer no hay dudas. Les recuerdo, chiquillos, que se puede usar, pueden responder a través del chat en caso, o preguntar a través del chat, en caso de que de que sea más necesario. ¿Estamos? Igual yo les voy a hacer un par de preguntas que tienen que responder por ahí. Ya, chiquillos, vamos a resolver entonces un ejercicio de tipo raíz enésima que está relacionado justamente con el tipo de preguntas, el modelo de preguntas que se plantean en la PTU. ¿Ya? Y es necesario que observen esa propiedad de raíz que se encuentra ahí, se la estoy indicando con el puntero del mouse, que me indica que la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada, perdón, menor que la raíz cuadrada de B. Eso quiere decir, en resumen, si el valor, una vez que yo calculé la raíz cuadrada de ese número que está representado por A, es más pequeño que el valor que está representado por la raíz cuadrada de B, eso va a ocurrir si y solo si, a eso se refiere ese signo que está ahí al centro, que A es menor que B. ¿De acuerdo? ¿No lo ve, Juan Esteban? A ver, espérenme. En una de esas se ensució la pantalla. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ahora sí. Ok. Listo. Entonces tenemos, le repito, si nos damos cuenta que la raíz cuadrada de A, un número X, es menor que la raíz cuadrada de B, otro número, ¿cierto? Si la primera es menor que la segunda, entonces quiere decir que solo tomando sus radicandos, el primer radicando implica que sea menor que el segundo radicando. Si se cumple lo primero, necesariamente se debe cumplir lo segundo. ¿De acuerdo? Entonces el símbolo central se refiere a eso, sí y solo sí. Ya les recuerdo esa nomenclatura, hay que tenerla presente también. Entonces, teniendo eso en consideración, si usted observa el problema, acá tenemos la letra P, que representa la raíz cuadrada de 20, la letra Q, 5 raíz de 4, R, 3 raíz de 8, y S, 8 raíz cuadrada de 2. Entonces la pregunta obvia sería, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Eso se refiere simplemente a algo que ya está mencionado acá, ¿cierto? Está mencionado en el tema de la propiedad de la raíz. Entonces quiere decir que yo lo único que tengo que hacer es ubicar esta relación que existe de acuerdo a los números que observo en cada una de las raíces. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, puedo observar de que ninguna de las raíces tiene términos parecidos o términos iguales, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, lo que podemos hacer, dada la expresión que encontramos acá al lado derecho, que ya se la he mostrado, esta es la tercera vez,
ahí con el puntero del mouse se lo estoy indicando, dada esa relación, entonces lo que podemos hacer previamente es que todas las expresiones que le pertenecen a las letras, todas las expresiones radicales, las dejemos expresadas solamente como una expresión radical, es decir, solo como un elemento raíz, ¿ya? Que no tenga un factor externo, que no haya un número afuera de la raíz. Por lo tanto, al resolver, lo que yo le acabo de decir, dejarlo como radical, en el primer caso podemos decir, aplicamos la composición de raíces y tenemos, ojo, en la composición ahora, el proceso inverso a lo que recordamos en la diapositiva anterior. Tenemos entonces que P es la raíz cuadrada de 20 y no hay nada más que hacer, lo dejamos como raíz cuadrada de 20. Solo es una expresión radical. Pero luego tenemos a Q, ¿cierto? Que es 5 por la raíz cuadrada de 4. Y si resolvemos la composición, ¿cómo se hacía la composición? Juan Esteban, ¿recuerdas cómo se hacía la composición? Eso quiere decir, ¿cómo ingresamos, cómo hay que hacerlo para ingresar este número, el 5, adentro de la raíz? Juan Esteban, ¿lo recuerdas? Vamos a No, anotar. no lo recuerdo bien, pero sé que pasa como especie de potencia, ¿no? Sí, muy bien, Juan Esteban. Ve si algo se recuerda. Ya, el tema es que efectivamente vamos a transformar algún elemento de acá en potencia, ¿cierto? Y Profe, yo me acuerdo cómo hacerlo. ¿quién? ¿Demian? El Demian. Sí, Sí. Demian, dime, ¿cómo? Que se tenía que elevar el número de afuera por el ¿Ya? índice de la raíz y se multiplicaba con el 4. Creo que así se hacía. Con la cantidad que está dentro de la raíz, con el radicando. Bien, Demian, buena memoria, muy bien. Ambos tenían razón, había que construir un poquito más entre los dos. Estupendo, muy bien. Entonces, quiere decir que el 5 lo vamos a elevar a la misma cantidad que me indica el índice. Ojo, no es que estemos usando el índice, ¿ah? No estamos sacando el índice de ahí, sino que simplemente estamos duplicando la cantidad para poder convertir el número que está afuera en potencia. Por lo tanto, nos va a quedar 5 elevado a 2, lo ingresamos a la raíz, junto con la operación aritmética, ¿cierto? Y resolvemos. 5 elevado a 2, como ustedes ya saben, es 25, y 25 por 4 entonces nos da la raíz cuadrada de 100. Excelente, muy bien recordado, se pasaron. Avanzamos entonces a la siguiente letra, la letra R. No sé por qué no me está respondiendo esto, espérenme un minuto. Ya, ahí sí. Tenemos la letra R, entonces 3 por la raíz cuadrada de 8. ¿Ya? Y al igual que en el caso anterior, como muy bien lo construyeron sus compañeros, entonces quiere decir que lo hacemos de la misma forma, el 3 lo elevamos a la misma cantidad que me dice el índice, es decir, al cuadrado, nos queda 3 al cuadrado por 8 dentro de la raíz, y al resolver entonces tenemos que, como usted ya sabe, 3 por 3 es 9, y al multiplicarlo por 8 nos daría la raíz cuadrada de 72. Finalmente, la letra S, nuevamente lo mismo. 8 lo elevamos al cuadrado, lo empujamos adentro de la raíz y resolvemos. Que en este caso nos daría la raíz cuadrada de 128. Entonces ahora sí podemos responder. En la letra A tenemos que P es menor que R. Fíjese, P me dice raíz cuadrada de 20 y R me dice raíz cuadrada de 72. ¿P es menor que 20? ¿Sí o no? Sí, lo es. Sí, Valentina tiene toda la razón. Sí es, entonces hasta ahí vamos bien. Pero después dice que R es igual a S. R, raíz cuadrada de 72, ¿es igual a S? No, ¿cierto? Sí, me hace así con la manito. Correcto. Bien, Eduardo. No es igual, entonces ya la alternativa A, chao. Alternativa B, R es menor que P. Síganme. R, raíz de 72, ¿es menor que P? No, tampoco. No. Muy bien, chao. Hasta luego. Luego, P es menor que R. Estamos en la alternativa C, estamos. P es menor que R, sí, correcto. Y luego dice que R es menor que Q. R, 72, es menor que Q. Sí. Ya, ok. Avanzamos. Y Q es menor que S. Fíjense, las últimas dos letritas de la misma alternativa. Estamos en la alternativa C. Las últimas dos letras. Q es menor que S. Raíz cuadrada de 100. Sí, correcto. Muy bien. Entonces esa ya sería la alternativa correcta, ¿cierto? Pero eso es lo que pensamos nosotros. Ahora, algo que no nos puede pillar nunca es
que igual hay que echarle una revisadita a lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que me va quedando, en la letra D, así a la rápida nomás, S menor que Q, S 128, Q 100, no es menor, chao. Luego Q es igual a P, Q es 100, P es 20, no es igual, tampoco me sirve. Ok, eso nos da la confirmación y la seguridad, entonces, de que ahí está marcado, la alternativa correcta correspondía a la letra C. Entonces, como se pueden dar cuenta, chiquillos, esto es sumamente sencillo, pero tengo que tener presente siempre el procedimiento paso a paso. Con la costumbre, ahí recién puedo ir obviando pasos. Antes de eso, no les conviene, ¿ya? Entonces, composición y descomposición, recuerden, se aplica tanto como para ordenar, para sumar, para restar, o incluso para encontrar valores alternos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos, chicos, chicas? ¿Todo bien? Perfecto, avancemos. Ya. Momento. Ya, ahí sí. Vamos entonces directo a los logaritmos, a refrescar las neuronas. Vamos a meter la neurona ahí al congelador ahora. Sean A y B números reales positivos. Ojo, con A distinto de 1. ¿Ya? Recuerden que ese símbolo significa que no es igual o distinto de. ¿Ya? A distinto de 1. Si A elevado a X es igual a B, se dice que X, fíjense en la posición de la X, por favor, fíjense en la posición de la X ahí en el enunciado. Se dice que X es logaritmo de B en base A. X es logaritmo de B cuando la base es A. Ya, siga la indicación del puntero del mouse. Se lo repito. X es logaritmo de B con base A. ¿Ya? Y se denota como, ahí está entonces la denotación científica. El logaritmo de B con base A es igual a, en este caso sería la X, ¿cierto? Es decir, que tenemos esta relación, la que está marcada con negro, ahí bien grande. Ahí hay una relación, como les dije delante, una relación muy estrecha entre lo que es logaritmo y potencia. Y consecuentemente, lo que viene después sería también la relación con la raíz, ya que no por nada la estuvimos recordando. La idea es que la vamos a utilizar. Entonces, esa relación bastará con que usted piense en lo siguiente. A ver si le puedo refrescar bien la memoria. En esa relación, la idea era que, me refiero a la relación entre logaritmo y potencia. La idea era que usted se fijara en la base del logaritmo, que es A. La base del logaritmo, que es A, ahí está. Fíjese, esa es la posición de la base. Ese número que se encuentre ahí, que está pegado a la guatita de la G, ese número siempre va a ser la base, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que la base del logaritmo también es base en la potencia. Y eso ya me está dando un plus para recordar todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, base del logaritmo, base en la potencia. Ahora, el resultado del logaritmo, o llamado también logaritmo, ¿cierto? Porque ese, en el fondo, es lo que estoy buscando un logaritmo. ¿Ya? En este caso, entonces, la X, que es el logaritmo, lo vamos a ubicar en el exponente de la potencia. Recordando esas dos cosas, ya todo lo demás va a caer por consecuencia. ¿Ya? Entonces, repitámoslo. Base del logaritmo, base de la potencia. Resultado del logaritmo, exponente de la potencia. Y con eso, olvídense, vamos a tener todos los resultados que queramos a nuestro alcance. ¿Ya? Obviamente se tienen que saber las tablas de multiplicar. Ojo que hay algunos que todavía están cogiendo con eso. Ya, entonces, vámonos directo a los ejemplos. De acuerdo a lo que se me acaba de señalar acá, fíjense, tengo 2 elevado a 3 es igual a 8. Entonces, quiere decir que 3, ojo, el exponente, fíjense en las posiciones, quiere decir que 3 es el logaritmo de 8 cuando la base es 2, en base 2. Es decir, atento a lo que va a aparecer ahora. Ahí está la expresión, ¿se da cuenta? Le repito, lo que le dije delante. Base de la potencia es la base en el logaritmo. Exponente de la potencia es el resultado en el logaritmo. Recordando esas dos cosas, todo se le va a hacer miel sobre hojuelas. Sigamos. Chicos, observen esta expresión. El logaritmo de 9, ojo, cómo se lee, el logaritmo de 9 con base 3 equivale a 2. Ya que
¿Cuál sería la potencia entonces si utilizamos toda esta expresión, toda esta definición? Esto es la 2. definición del logaritmo. ¿Cuál sería la potencia? 2. Sería 3 elevado a 2 igual a 9. Excelente, Valentina, muy bien recordado. Qué buena memoria. Valentina tiene toda la razón. Sería entonces base 3, exponente 2, resultado obviamente 9, que es justamente lo que acaba de aparecer. Muy bien, Valentina. Ya, avanzamos entonces. En el siguiente caso, algo que necesariamente hay que recordarlo, el logaritmo y la potencia cuando la base es 10. ¿Ya? Tenemos entonces 10 elevado a 3 es igual a 1000. Si usted recuerda, yo ya se lo aconsejé muchas veces, en lo que me iba a fijar acá era en la relación que hay entre el exponente y la cantidad de ceros que hay después del 1. ¿Ya? Esto entre comillas, es una propiedad de la base 10. Esa relación siempre me va a ayudar a llegar rápidamente al resultado. Entonces, en este caso, como dice acá, entonces 3 es el logaritmo de 1000 en base 10. ¿Cómo escribimos esa expresión? Lo escribimos de esa forma, pero quiero que note ahí justamente lo que está escrito entre paréntesis. En la guatita del logaritmo, en la guatita de la g, no hay ningún número, ¿cierto? Entonces quiere decir que no tiene una base, ojo, no tiene una base escrita, pero sí tiene una base. Eso nos dice que tenemos que asumir, a ver si le queda bien refrescado esto en la memoria, tenemos que asumir que cuando la base no está escrita, la base del logaritmo va a ser necesariamente base 10, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trate de un logaritmo de base 10, le tomo el mismo consejo de la potencia. Observe la cantidad de ceros. Aquí dice el logaritmo de 1000. ¿Cuántos ceros tiene 1000? 1, 2, 3. Entonces quiere decir que el resultado tiene que ser 3, obviamente. O sea, ¿de cuánto sería el logaritmo de 10.000? ¿Cuál sería el valor de ese logaritmo? ¿El logaritmo de 10.000 a cuánto equivale, chicos? Por lo que le acabo de decir. ¿Cuántos ceros tiene 10.000? Dale, Melitza, tú puedes. 4. Correcto, tiene 4. Entonces quiere decir que el resultado sería obviamente 4. Muy bien. ¿Ya? Sí, Miguel, tienes toda la razón. Sigamos. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto, muy bien. Avancemos. Ya, cosas que no podemos perder de vista. Para que nos entendamos técnicamente con esto, yo se lo he manifestado siempre. La idea de la matemática, la matemática es un ramo científico, al igual que biología, al igual que química, etc. Y siendo un ramo científico tenemos que entendernos de manera técnica, ¿ya? Por lo tanto, tenemos primero que en la expresión del logaritmo cada componente tiene su nombre. Como ya se lo adelanté, el resultado es el logaritmo. ¿Ya? Si hablamos de logaritmo es porque estamos hablando del resultado de la expresión. Luego tenemos la base, que se ubica, como ya se lo había adelantado también, se ubica en la guatita de la G, la base. Y el número grande, ese que viene del mismo tamaño que la palabra logaritmo o que la nomenclatura logaritmo, ese número que se encuentre en esa posición va a ser denotado como argumento. ¿De acuerdo? Entonces, base, argumento, logaritmo. Esos son los tres componentes de la expresión del logaritmo. ¿Ya? Y otra cosa importantísima que no se nos puede olvidar, que podríamos decir de cierta forma que son como las dos primeras propiedades de los logaritmos, que no importando la base, sea el número que sea la base, si estamos buscando el logaritmo de 1, repito, con cualquier base, da lo mismo en el fondo qué número es la base, pero si estamos buscando el logaritmo de 1, el resultado siempre va a ser 0, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Simplemente por la definición. Si aplicamos la definición, va a ocurrir esto, mire, ahí dice, porque el logaritmo de cualquier número de base, pero el logaritmo de 1 es igual a 0, se representa entonces por la definición como base del logaritmo, base de la potencia, a elevado a 0. ¿Se da cuenta? Y como usted ya sabe, todo número elevado a 0 va a ser siempre equivalente a 1. Ese es el motivo entonces por qué, sin importar la base, el logaritmo de 1
siempre va a ser 0. Y de la misma forma, entonces, otro elemento a no olvidar es cuando, ojo, la base y el argumento sean la misma cantidad. Si eso sucede, entonces el resultado siempre va a ser 1. Y el por qué pasa exactamente por la misma explicación que pasó el caso anterior. Si ocupamos la definición de logaritmo, entonces al transformar en potencia nos encontramos con un número cualquiera elevado a 1, ¿cierto? Si está elevado a 1 va a ser siempre igual al mismo número que hay en la base. Por lo tanto, quiere decir que se justifica completamente el logaritmo que se acaba de recordar. La misma cantidad en el argumento y en la base nos va a derivar entonces en que el resultado siempre va a ser un 1. Habiendo recordado eso, entonces vamos a aplicar lo que acabamos de recordar. Ojalá que nos haya quedado bien fresquito esto en la mente. Entonces, vamos a ver. Dijo Feliciano. Juan Esteban, queremos comprobar si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Qué opina de la primera? Tírese a la piscina. Juan Esteban, chico, ¿estás por ahí? Verdadera. Porque ¿Estás seguro? 3 elevado a 3. Ah, no, tiene un menos. ¿Qué opinas? Sí, no, igual. Igual es verdadero. Sí. Ya, ok. Mentalmente hagamos el ejercicio, transfórmalo en potencia. ¿Cuál sería la base de la potencia? 3 Correcto. ¿Cuál sería el exponente? menos 3. Muy bien. Excelente, Juan Esteban. Hasta ahí vamos súper bien. 3 elevado a menos 3. Si resolvemos Pero eso, sí, ojo, el negativo daña exponente es la respuesta. negativo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Quién puede ayudar a Juan Esteban? Hay que Una- dar Habría que vuelta a la cambiarlo. Tendría que convertirlo en quedar 1 fracción. dividido 3 elevado a Estupendo. 3. Sí, estupendo, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Bien, Valentina, bien también. Fíjese, es falso justamente por el argumento que ustedes me acaban de dar. ¿Ya? Porque 3 elevado a menos 3 me va a dar como resultado una fracción, no un número entero. Sí está involucrado el número 27, pero ojo, este tipo de pillería, entre comillas pillería, es muy común en las pruebas de ingreso a la universidad. ¿Ya? Ya que por definición, nuevamente ocupando la definición, ¿cierto? Que ya lo hemos repetido varias veces, tenemos entonces ese resultado. Elevado a menos 3, lo transformamos en fracción, ¿cierto? Y nos va a quedar en el denominador 3 elevado a 3, con el exponente positivo. Y al desarrollar 3 elevado a 3, entonces, observamos de que eso nos quedaría 1 partido en 27. Por lo tanto, quiere decir que el número que debería ir ahí en el argumento, perdón, en el argumento, no tendría que ser 27, tendría que ser 1 partido por 27, ¿ya? Eso es entonces nuestra afirmación, ¿ya? Y acá obviamente tenemos que la justificación del falso. En el siguiente caso, Eduardo Correa, en el siguiente caso, ¿qué opina? ¿Verdadero o falso? Claro, ¿Qué dijo? puede ser porque es verdadero, Usted dice que es verdadero, ¿por qué? porque nos damos cuenta que el resultado es una fracción, entonces recordamos en propiedad de potencia, cuando la potencia es una fracción, puedo expresar la base como una raíz, quedándome ahí raíz de 36. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando el resultado es una fracción, el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente el subradical. Raíz de 36, si sabemos que es 6, por lo tanto, si se aplica y es correcto. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Ya, aprovecho, chiquillos, entre paréntesis, por favor, si no están haciendo una pregunta o no están contestando una respuesta, por favor, mantengan el micrófono cerrado, eso usted ya lo sabe. Ya, por favor, atentos a eso. Bueno, su compañero tiene toda la razón, él efectivamente estaba explicando. Juan Esteban, parece que tú tienes el micrófono abierto. Juan Esteban. Ya, chao. Ya, tenemos entonces, efectivamente, como les decía, que su compañero dio en el clavo, la respuesta es verdadero, ya, debido a que al transformar en potencia, entonces tenemos, ya que por definición, ahí tenemos, fíjense la respuesta paso a paso. Tenemos, ya quedó manchada la pantalla ya de nuevo, a ver. Ahí.
Tenemos entonces, al transformar en potencia, la misma expresión pero transformada en potencia, tenemos 36 elevado a un medio, ¿cierto? La base es 36, debido a que en el logaritmo la base es esa misma, elevado a un medio, es igual a, aquí hay una propiedad de raíces que es justamente algo que yo le estaba indicando anteriormente. La propiedad de raíces que se aplica acá en este caso es cuando el exponente de la potencia es fraccionario. Eso a usted le permite utilizar entonces la propiedad de, ojo que esto yo se lo recordé mucho, le dije, el denominador del exponente va en el índice de la raíz, y eso me permite saber inmediatamente qué tipo de raíz es. En este caso el denominador es 2, por lo tanto la raíz es cuadrada. Y 36 quedaría elevado a 1, como lo hicimos en la clase pasada también, que se dieron cuenta ustedes solitos que el 1 no se escribía, ¿ya? Y al desarrollar la raíz cuadrada de 36, como de manera excelente lo explicó su compañero, entonces tenemos que el resultado equivale a 6. Me imagino que nadie va a tener problema con el desarrollo de esa raíz, ¿cierto? Esperemos que así sea. Ya. Y vamos a utilizar el tips para la tercera y última, ¿cómo se llama? El último ejercicio, ¿verdadero o falso? Melitza, ¿qué opina usted? Verdadero. Sí, Melitza, tiene toda la razón. Lo puede escribir también mi niña, ya, pero tiene toda la razón. Es verdadero, ya, con el tips que recordamos delante, cantidad de ceros, el resultado al contar, al hacer el conteo de la cantidad de ceros, ¿cierto? Tenemos entonces 4 ceros, resultados 0. El tema es que hay que justificarlo, y la justificación la tenemos entonces recordando que el logaritmo tiene en su base la base 10, ¿cierto? Por lo tanto es 10 elevado a 4, y eso corresponde efectivamente a 10.000. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Ya. La idea ahora es descubrir el valor de la x solamente aplicando la definición del logaritmo, que es lo mismo que hemos estado haciendo todo este rato. Entonces, si transformamos en potencia, Génesis Páez, dígame usted, por favor, ¿cuál sería la potencia que me va a tomar la misma expresión del logaritmo? ¿Cuál sería la base y cuál sería el exponente en la potencia? 4 elevado a 3. Y eso tendría como resultado, 4 elevado a 3 es igual a... 40 y... No, momento, espérese un poquito. Usando solamente los elementos que están en el logaritmo, la base, el argumento y el logaritmo, el resultado. Entonces usted, de manera muy buena, me dijo 4 elevado a 3. Pero si tengo que usar los 3 elementos, entonces sería 4 elevado a 3 es igual a... Mire, a eso. 4 elevado a 3 es igual a x, ¿ya? Vámonos paso a paso para que no nos vamos a enredar, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, como usted lo estaba haciendo ahora, hay que resolver esa potencia, ¿cierto? 4 elevado a 3 equivale a 4 por 4 por 4, y eso justamente corresponde a 64. Bien, Génesis, hay que partir por ahí, que usted lo hizo de manera correcta. La aplicación del concepto del logaritmo, es decir, la transformación a potencia. ¿Ya? En el segundo caso, Isidora, ¿estás por ahí, Isidora? ¿Cuál sería la potencia que tenemos en este caso? Fíjese bien. ¿Cuál sería la base y cuál sería el exponente? 2 la base elevado a x elevado a x. igual a raíz de 2. Excelente, muy bien. Perfecto. 2 elevado a x igual a la raíz de 2, ¿cierto? Ahora, como se trata de encontrar un resultado directo para x, ¿cierto? Y la x la tenemos en posición de exponente, eso quiere decir que hay que utilizar los conocimientos de una ecuación exponencial. Lo que quiere decir entonces que necesito, a este lado derecho, necesito transformarlo eso en una potencia de base 2. ¿Cuál sería esa potencia? ¿Quién me puede responder eso? Sí, Juan Esteban, sí lo vi, no te preocupes. Bien, ¿quién me respondió? ¿Génesis? Estupendo, sí. Génesis, muy bien. 2 elevado a un medio. Y 2 elevado a un medio, entonces me va a dejar con que x es igual a un medio, ¿cierto? Repitámoslo. La raíz cuadrada de 2, si le aplico la propiedad de raíces, ¿cierto? Me deja con 2 elevado a un medio. Y cuando las bases son iguales, los exponentes también lo son. Y es por eso entonces que encontramos que x es igual a un medio.
Muy bien, Génesis. Bien, vamos como avión. Sigamos. Y en el último caso, para apurarnos un poquito, base en el logaritmo, base en la potencia. X, perfecto. Resultado en la expresión, es decir, el logaritmo, sería el exponente en la potencia. ¿Ya? ¿Algo pasó? No. Ya. Y, por supuesto, de que un noveno, accederíamos entonces a eso como el resultado. Ahora, para saber a cuánto equivale a X, debo trabajar la fracción y específicamente el denominador. Fíjense en lo que ocurrió en este caso. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún problema con reconocer por qué X cuadrado igual a un noveno pasó a ser X igual a un tercio. ¿Lo recuerdan o no? Yo le voy a dar una pista. La primera X está elevada a 2, está elevada al cuadrado. Eso quiere decir que se trata de una ecuación de grado 2. Entonces, quiero que observen esto. Como yo ya estaba preparado, mire, ¿se dan cuenta o no? Entonces, ¿qué se hizo? Que en la ecuación que aparece acá, se la estoy indicando con el puntero del mouse, se aplica la raíz cuadrada a toda la ecuación, ¿cierto? Y al aplicar la raíz cuadrada, entonces, recuerde que la raíz cuadrada de X cuadrado es igual a X, por lo tanto, por eso me quedó la X, ¿cierto? Y al aplicar la raíz cuadrada de un noveno, estamos utilizando una propiedad de raíces que me permite separar el 1 del 9. Por lo tanto, tengo la raíz cuadrada de 1, que es 1, y tengo la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y así entonces hemos obtenido como resultado, ¿cierto?, el valor de la X. ¿Estamos? Ya, otro recuerdo más con respecto a lo que son las raíces. Ya, chicos, vamos a una aplicación en vivo y en directo y me tengo que apurar un poquitito más porque estoy a punto de pasarme de la hora. Tenemos, vamos a aplicar a situaciones reales. Una de las aplicaciones más comunes del logaritmo tiene que ver justamente con los movimientos sismológicos. ¿A todo esto sintieron anoche un temblor chiquitito o no? Fue en el norte. Acá tiene que haber sido como máximo de 2 grados, pero fue en el norte. ¿Ya? Yo ya tenía el PPT listo, si no se lo habría incluido ahí para que lo ¿A viéramos dónde quedó trabajado. grados acá? Ya, fue un temblor de la nada, así casi imperceptible. Lo más seguro es que nuestros amigos venezolanos hayan salido corriendo, pero para nosotros casi no se sintió. Es una broma por si acaso. Ya. Tenemos entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de un sismo en la escala de Richter? Para hacer eso, hay una fórmula sumamente sencilla. Acá dice, la m de magnitud, se la estoy indicando con el puntero del mouse, es igual al logaritmo de i con base 10. De partida no tendríamos que haber escrito la base, pero lo estamos haciendo solamente para dar el punto de partida de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta planteada, tendríamos que haber seguramente indicado la pregunta después de esto, de lo que yo le acabo de decir. ¿Es lo mismo un sismo de 7,5 y uno de 8,8 en la escala de Richter? ¿O son muy diferentes? Para definirlo, entonces, lo que vamos a hacer es justamente evaluar. ¿Ya? Si usted recuerda el tema de evaluación, quiere decir que saco la letra y coloco el número que me estén entregando. Y luego simplemente resolver. Y en este caso, aplicar la definición, que es justamente lo que estamos trabajando, aplicar la definición del logaritmo. Entonces, de partida, en la expresión logaritmo de i con base 10, ¿qué es lo que es la i? Aquí dice claramente que la i corresponde a la intensidad del terremoto. Eso lo miden los instrumentos. ¿Ya? Cuando hablamos de instrumentos sismológicos, estamos hablando de que esos instrumentos normalmente han visto que se parece a un electrocardiograma. Entonces eso me da la intensidad del temblor. No, ojo, no la magnitud. Magnitud e intensidad son cosas distintas. ¿Ya? Y la intensidad la saco entonces de la lectura del sismógrafo, etc. ¿Ya? Entonces, la intensidad se mide con esta expresión que está acá, esta expresión fraccionaria, que no la vamos a tomar completa, simplemente vamos a tomar el resultado de la expresión, ¿ya? Y esta expresión se mide en Joule, en fuerza. No sé, me parece que han escuchado más de alguna vez el término en física,
¿ya? Se mide en Joule. Entonces, el tema de la intensidad que se mide en fuerza, lo vamos a trabajar solamente como el resultado, una vez que ya se trabajó todo este paréntesis que está acá, ¿de acuerdo? Y eso se lo vamos a anexar entonces a nuestro logaritmo. Entonces, vamos a responder la pregunta. 7,5 es lo mismo que 8,8. Ojo, 7,5 fue en México, 8,8 fue en Chile. Vamos a revisar. Estos son datos reales. ¿Qué ocurre si el argumento del logaritmo que nos permite calcular la magnitud del sismo es de 100? ¿Ya? Utilizando la misma fórmula. Si estamos hablando de que la intensidad en este caso entonces correspondió, lo vi ahí en el lector mientras estaba temblando, la intensidad máxima llegó a 100. Perfecto, entonces volvemos acá, voy a mi fórmula, yo sé que mi fórmula me dice que m es igual al logaritmo de i con base 10, reemplazo la i, ¿cierto? Y luego simplemente calculamos el logaritmo. Entonces en este caso, ¿cómo calculamos el logaritmo? Aplicando la definición. Y aplicar la definición en el fondo significa que vamos a hacer algo sumamente sencillo. En este caso, la respuesta es 2. ¿Por qué es 2? Basta con preguntarse, fíjense que la base es 10, ¿cierto? Entonces bastará con preguntarse, 10 elevado a ¿cuánto me daría 100? Obviamente en este caso tendría que ser 2, ¿cierto? Porque 10 elevado a 2 significa 10 por 10, y 10 por 10 nos da 100. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta directa. En este caso, entonces, el problema es sencillamente resuelto a través de la aplicación de la definición del logaritmo. Entonces, como dice ahí, si en la respuesta formal, que yo siempre les digo que hay que darla sí o sí, si el argumento del logaritmo es 100, significa que el sismo fue de 2 grados. Ahora, veamos la alternativa B. Dice, ¿qué ocurre si el argumento del logaritmo que nos permite calcular la magnitud del sismo aumenta a 10.000? Ándate, cabrito, se ve como complicado. No, no es nada de complicado, porque la base sigue siendo 10, ¿cierto? La base no va a cambiar, ¿ya? Entonces tenemos que la magnitud, en este caso, sería el logaritmo de 10.000 con base 10, ¿ya? Y si seguimos usando el tips que yo ya anteriormente le había dado con respecto a la cantidad de ceros, tenemos la respuesta inmediata. 4 ceros quiere decir que el resultado del logaritmo equivale a 4. Entonces, tenemos en el primer caso, ojo, 100 de intensidad, 2 grados. Pero luego tenemos 100 veces más grande, o sea, esto aumenta de una manera exorbitante. ¿Ya? De 100 pasó a 10.000, o sea, la intensidad ahora subió de una manera, como les decía recién, muy violenta, ¿cierto? Sube de una manera muy violenta, llegó a 10.000, pero la cantidad de grados ahora es 4. Entonces, en el fondo, ¿qué me está indicando la escala de Richter? Me está indicando que por cada grado Richter que voy aumentando, la intensidad en esta magnitud va aumentando 100 veces más, es 10 veces más potente cada vez. Ya cada grado me indica que aumenta de la misma forma de una escala a la otra, ya de un grado al otro. Por lo tanto, quiere decir que si hablamos de un grado 8, de un grado 9, prácticamente estaríamos hablando de que se nos está rompiendo el suelo, ¿ya? Bueno, de hecho, efectivamente, esa es la definición no quiero asustar a nadie, pero es un término científico. Cuando hablamos de cataclismo, estamos hablando de que hay cambios geográficos, y esos cambios geográficos se producen a partir de la escala 7,5-8 de Richter, de ahí para arriba, ¿ya? Ahí tenemos entonces la explicación que yo le acabo de dar, la respuesta formal. El sismo es de 4 grados Richter, aunque la intensidad es 100 veces mayor, ¿ya? Entonces, tengo grado 2, 100 veces más, grado 3. Lo que haya en el tercer grado, el valor que tengamos en el grado 3, 100 veces más, o sea, lo aumento en 100 veces más, y voy a obtener el grado 4. Luego 100 veces más, grado 5, sucesivamente. Ahí está la explicación de lo que yo le acabo de decir con respecto a el efecto de cataclismo. Ya, tenemos entonces, vamos a la pregunta que se planteó anteriormente. ¿Hay mucha diferencia entre el grado 7,5 y el 8,8? Veamos lo que ocurrió en México primero. Observe, tenemos que la magnitud fue de 7,5 y usamos nuestra fórmula, el logaritmo de i con base 10.
Bueno, en este caso estamos usando la X solamente porque se trata de una incógnita, ¿cierto? Entonces, al resolver, al expresar cada componente en el lugar que le corresponde usando la definición, tenemos entonces que X, ¿cierto?, es igual a 10 elevado a 7.5. Si metemos eso a la calculadora, le repito, estamos usando nuevamente la definición del logaritmo transformando a potencia, ¿ya? Ojo, a ver, por si acaso se puede prestar para confusión, se lo aclaro de inmediato, que el 7.5 esté al lado izquierdo, da exactamente lo mismo que si está al lado derecho, ¿ah? O sea que esto sin ningún problema pudo haber sido el logaritmo de x con base 10 es igual a 7.5. Lo que pasa es que estamos usando la fórmula, por eso que quedó en primer lugar el 7,5, ¿ya? M de magnitud es 7,5, ¿de acuerdo? Pero le repito, que esté al lado izquierdo o al lado derecho, se trata exactamente de la misma proposición del logaritmo. Entonces, tenemos transformado en potencia, y al ingresar esto en una calculadora, o hecho por propiedades, también se puede hacer, ¿ah? Se puede separar 10 elevado a 7 de 10 elevado a 0.5. Y al hacer el cálculo de cada uno, tenemos 31.622.776 grados de intensidad. Eso quiere decir fuerza Joule, ¿ya? Y con respecto al 8.8, ¿será muy similar? En realidad no es tanta la diferencia, pero si usted recuerda lo que le dije, aumenta 100 veces más. De hecho, aumentó más de 100 veces, porque para haber aumentado 100 veces más tendríamos que haber llegado al 8.5. De 7.5 pasar a 8.5, y esto superó el 8.5. Entonces tendría que ser bastante más intenso. Revisémoslo. Sabemos que nuevamente se plantea a través de la fórmula, ¿cierto? 8.8 fue el logaritmo de x con base 10. Les recuerdo que x me está trabajando la intensidad en este caso. Ocupamos la definición al transformar en potencia y tenemos esa cantidad. Observe la tremenda diferencia que hay. En este caso, entonces, la magnitud de 8.8 nos dice que la intensidad en fuerza Joule fue reconocida a los 630 millones. En el caso de los 7,5 era de 31 millones. Y ahora tenemos en los 8,8, 630 millones, casi 631 millones. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, las intensidades variaron de manera excesiva. O sea que le ganamos a México, tristemente. Ya, avanzamos entonces a la siguiente. Perdón, ¿hay dudas con esta aplicación? ¿Alguien tiene algo que agregar o alguna duda que aclarar? ¿Todo bien? En todo caso, hasta ahora lo que más hemos utilizado, que ha sido en base a eso más bien la clase, tiene que ver justamente con la transformación a potencia, con la definición. ¿De acuerdo? Ok, Juan Esteban, ahí vamos a hacer un breve repasito en un futuro correo. ¿Ya? Sí, bueno, los pormenores de la vida del trabajador Juan Esteban, pero lo vamos a arreglar, no te preocupes. Ya, avanzamos. Siguiente actividad. El pH de un líquido corresponde al grado de acidez que tiene y depende de la concentración de iones. Ojo, ahí no es una L, no, ahí no dice lones, dice iones, ya, es con I, mediante la siguiente fórmula. Como se pueden dar cuenta, también se mide a través del logaritmo, de 1 sobre C. El pH del líquido, de cualquier líquido, como dice acá arriba, mide la acidez. Más de alguna vez tienen que haber escuchado que una persona tiene el pH muy fuerte. Se refiere a que la acidez de su sudor es muy alta. O que prácticamente no tiene pH. Estamos hablando de que igual tiene, no hay nadie que no tenga. Pero si se dice eso es porque la acidez de su sudor es muy bajita. ¿Ya? Normalmente, no sé si lo han escuchado, pero cuando una persona, esto entre paréntesis, cuando una persona dice que la colonia no le dura nada encima del cuerpo, o un perfume no le dura nada, es porque su pH es muy alto. ¿Ya? Más de alguna vez lo tienen que haber escuchado. Bueno, el pH se mide no solamente en sudor, sino que en otros tipos de líquidos también. Está muy relacionado a la química. ¿Cuál es la concentración de iones de un líquido con pH 3? O sea, nuevamente procedemos de la misma forma. Acá donde dice pH, acá se lo estoy indicando con el puntero, en pH entonces lo vamos a reemplazar por 3, ¿cierto? Tenemos entonces, como dice ahí, lo que yo le acabo de indicar, esa expresión.
¿Ya? Lo que yo le decía adelante, esté al lado izquierdo o al lado derecho, en el fondo va a ser la misma expresión. Tenemos entonces que el logaritmo de 1 sobre c equivale a 3. Y al aplicar la definición, ¿cómo quedaría expresado según la definición? Tenemos 10, fíjense que no está la base escrita, ¿cierto? Entonces la base es 10. 10 elevado al resultado, al logaritmo, sería el exponente, es igual a 1 sobre c. Vamos a hacer un trueque, ojo, esto es una ecuación sencilla, vamos a hacer un trueque. Lo que está dividiendo va a pasar multiplicando, es decir, la c que está dividiendo, la cambiamos al otro lado del igual, pasa multiplicando, y nos quedaría 10 al cubo por c. Eso quiere decir que 10 al cubo queda multiplicando, y lo voy a cambiar al otro lado dividiendo. En breve lo que estamos haciendo es un enroque, es decir, vamos a cambiar de posición, pero por las razones que le acabo de dar, vamos a cambiar de posición al 10 elevado al cubo con el c, los intercambiamos, ¿cierto? Dividiendo pasa multiplicando, multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, obtenemos toda esta expresión, donde tenemos que, ¿cierto? Al haber hecho el cambio que yo le dije recién, tenemos 1 sobre 10 elevado a 3. Nos vamos a las propiedades de potencia, ¿cierto? Giramos la fracción y obtenemos, que esto es siempre lo que hay que procurar, obtener el valor final. Y obtenemos entonces 10 elevado a menos 3, aplicando la propiedad de potencia, se lo recuerdo, exponente negativo, ¿ya? Y como usted ya sabe, cuando el exponente es negativo y la base es 10, los ceros van a la izquierda del 1, ¿ya? Esto más o menos por ahí, por quinto básico, más o menos, quinto, sexto básico. ¿Ah? Se lo recuerdo, ojalá que le quede fresquito en la memoria para que no lo volvamos a mencionar muy seguido. Exponente negativo, si yo quiero transformarlo en decimal, quiere decir que esos ceros van a la izquierda del 1, ¿de acuerdo? Acá dice 3, ¿cierto? Valor absoluto 3, entonces le coloco delante del 1, coloco 3 ceros, y obviamente que la coma la voy a colocar a continuación del primer cero, ¿ya? Ojo que no existe un 0, 0, coma, algo, ¿ya? Eso no procede, es solamente un 0 antes de la coma. ¿Estamos? Entonces quiere decir que, como se acaba de indicar en este caso, la cantidad de iones corresponde, para este pH, corresponde en 0,001. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la explicación de este procedimiento. ¿Dudas, chicos? ¿Consultaciones? Como se pueden dar cuenta, ha sido sumamente relativo el tema a lo que vimos desde el comienzo, la aplicación del concepto de potencia con respecto al logaritmo, ¿ya? Eso quiere decir que estamos trabajando la definición del logaritmo, ¿ya? La definición me lleva a la potencia, ¿de acuerdo? Siendo de esa forma, entonces, lo único que hemos estado haciendo todo este rato ha sido justamente aplicar esa definición, y por supuesto que utilizando herramientas anteriores que tienen que ver con raíces y con propiedades de potencia, que yo se lo había comentado al inicio de la sesión. ¿Ya? Juan Esteban, ¿ibas a preguntar algo? No. ¿No? Ya, en todo caso, lo anterior que no captaste bien por estar atendiendo a un paciente, lo vamos a discutir ahí a través de correo. ¿De acuerdo? Ya, ¿alguien Sí. más tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Profe, ¿sabe que ese último resultado del C es igual a 0,001? ¿Ya? Es una pregunta muy boa, pero ¿por qué es 0, Lo que pasa, ¿por Juan qué? Esteban, es que, mira, fíjate acá en la fracción. De hecho, ni siquiera tienes que pasar a transformar en potencia. Esta transformación en potencia con exponente negativo la hicimos solamente para explicar por qué llegamos justamente al 0,001, ¿ya? Pero fíjate Sí. en lo que te voy a decir. Si no hacemos la transformación y resolvemos acá en el denominador, te lo estoy indicando con el puntero del mouse, y resolvemos en el denominador, 10 elevado a 3, ¿a cuánto equivale? 10 elevado a 3 equivale a agregar 3 ceros, ¿cierto? Por lo tanto, eso equivale a 1000. Lo que quiere decir entonces que esta expresión, 1 partido con 10 elevado a 3, me va a quedar expresado como 1 partido en 1000. Eso quiere decir que el 1 ha sido dividido 1000 veces. Un entero fue dividido 1000 veces. ¿A cuánto corresponde cada una de esas partes? Cada una de esas partes corresponde a 0,001. ¿Ya? Si usted pone en la calculadora 1 dividido por 1000, le va a salir este resultado.
¿De acuerdo? Ya, Ahora, sí. el tema es que no tengo que usar la calculadora, ¿ya? Y es por eso que estamos usando esta propiedad de potencia, para llegar rápidamente a lo que sí conocemos de manera más eficiente, ¿ya? ¿Por qué no puedo usar calculadora? Ninguna prueba de selección a la universidad te lo va a permitir, ¿ya? Es por eso que es necesario conocer todos estos pequeños detalles. Ah, es que yo estaba pensando que se contaba desde el primer cero, o sea, por ejemplo, de derecha a izquierda. Pensaba que era 1, 0, y ese era el primero, y no, es desde el principio, o sea, el 1, el 0 y luego la coma. Correcto, siempre de izquierda a derecha, no puedes olvidar eso. Siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? ¿Amenaza? Últimamente respondo de todo, ¿no? Ya. ¿Qué aprendimos hoy? ¿O qué recordamos más bien hoy? ¿Quién se la juega? Vimos propiedades básicas del logaritmo y cuál es su relación con las potencias. Así de Y sencillo, prácticamente en una respuesta relacionó todo, muy bien. Vimos la definición, ¿cierto?, del logaritmo y su relación, su estrecha relación con las potencias y también dentro de eso utilizamos algunas propiedades de raíces. Muy buena respuesta, Eduardo. ¿Cómo medir sismos? Sí, también cómo medir el sismo, cómo aplicar el logaritmo al sismo, ¿cierto? También a la medida de pH, que probablemente lo puedas utilizar ahí en tu trabajo, Juan Esteban. En una de esas conversas aquí con el dentista, si acaso él mide pH. Me parece que sí, por la salinidad y la acidez de la saliva, Sí. para ver el desgaste de material. Ya, niños, sabemos. ¿Recordaban la definición del logaritmo? ¿Se acordaban de eso, no? ¿O ahí nomás? ¿Sí? Ya, qué bueno. Sí. Sí, qué bueno. Perfecto. A mí lo que me interesa es que le haya refrescado bien la memoria. Esa parte es la que más me interesa, de manera de que lleguen más o menos a caballo a la sesión con la profesora. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que la pregunta está un poquito de más, pero hay que hacerla. ¿Es importante saber utilizar las propiedades de potencia para resolver el logaritmo, no? ¿Qué opina Melitza? Sí. Sí. Sí, Juan Esteban, tiene toda la razón. Bien, Eduardo, sí. ¿Ya? Pero algún argumento más grande. Es importante, ¿no? Es que en realidad, si no sabemos las propiedades de potencia, chiquillos, si no sabemos las propiedades de potencia, vamos a quedar súper pegados con las propiedades de logaritmo, ya que es justamente lo que van sobre el siguiente peldaño de la escalera que van a avanzar. ¿Ya? Así es que importantísimo recordar las propiedades de potencia, por si acaso. Que ojo, que lo hicimos ya, ¿eh? Ahora, así, sin cálculo en una hoja, sin una calculadora, nada. Génesis, a ver si usted me ayuda. ¿Cuál sería el resultado de esto? Fíjese, el logaritmo de 49 con base 7. ¿Qué me opina? ¿Cuál sería eso? 7 elevado a x igual a 49, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y entonces ahora preguntémonos. Como usted bien me dijo, 7 elevado a x es 49. Entonces nos podemos preguntar ahora, Génesis, ¿a cuánto elevo el 7 para que el resultado sea el 49? Tablas de multiplicar. Le hizo el quite, Génesis. A 2. Excelente, cuadrado. bien. Bien, Demian, tiene toda la razón. A 2. Entonces, efectivamente, ahí tenemos el resultado. ¿Ya? Bueno, lo que yo ya le adelanté. El día jueves, entonces, van a tener que utilizar todo esto con la profesora y espero que les vaya más que bien. Debería irles excelente. ¿De acuerdo? Hay una evaluación formativa número 3. Como ustedes ya saben, la idea es que echen una repasadita antes de presionar el botón de enviar. Ya, si quieren, lo abren, le echan una mirada, repasan algunas cosas y después contestan, por favor. ¿De acuerdo? Ya, mis niños, eso ha sido todo por esta clasecita. Era Juan Esteban, ya, si no importa. Ya, chicuelos, ha sido un verdadero placer saludarlos. Espero que se sigan cuidando, ¿ah? No piensen que porque se está, ¿cómo se llama?, desconfinando las comunas, está todo normal. Chiquillos, ahora más que nunca, por favor, tengan cuidado, cuídense mucho.
Ya recuerden que ustedes también tienen familia y que probablemente a ustedes no les pase nada con el bicho, pero a los que están alrededor suyo sí. ¿Ya? Y no se sientan tan confiados tampoco. No se confíen. En la confianza está el peligro. Se les estima mucho y nos vemos la próxima clase. Que estén súper bien. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Pueden Chao. desconectarse. Chao. Chao, chao.